Telepacífico Noticias emprende una cruzada en la defensa de los derechos de la infancia del Pacífico colombiano, que a partir de hoy denominaremos Los Ojos de la Inocencia. Buscaremos hacer realidad desde nuestro contenido informativo el goce de la protección efectiva de los derechos de la infancia, consagrados tanto en el ordenamiento jurídico interno colombiano como en el internacional. Los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás, imponiendo no solo a la familia, sino a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al infante, con la finalidad de permitir el pleno ejercicio y la eficacia de sus derechos. La siguiente nota nos pone en contexto cómo el maltrato que a veces los propios padres y madres de familia someten a sus hijos cuando niegan al menor de edad la posibilidad de interactuar con alguno de sus progenitores. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. El 15 de mayo se realiza una verificación de derechos en ICBF porque yo planteé la situación de que quería ya modificar el acuerdo de custodia temporal que tenía su papá conmigo, hecho en la Procuraduría, ya que yo estoy reclamando la custodia nuevamente de mi hija, como era el acuerdo entre él y yo de manera verbal. A pesar de que el padre estuvo ausente del periodo de gestación de la hija y de que Sofía siempre se ha ocupado de la manutención de la niña, la mala situación económica por la que atravesaba esta abogada de profesión la llevó a entregar la custodia temporal al papá de la pequeña, pensando que estaría mejor con él mientras mejoraban sus condiciones económicas. Cuando yo ya veo que me toca entregar el apartamento donde vivía, me toca guardar mis cosas en bodega, cambiar totalmente el estilo de vida que tenía, la niña, para mí va a estar mucho mejor en casa de su papá. Nosotros de acuerdo verbal quedamos en que Martina volvía a vivir conmigo cuando yo tuviera el espacio como el que tengo en este momento y tuviera las garantías para que ella estuviera bien. Ese acuerdo se suscribió el 13 de junio de 2018. Hace 6 meses que la madre pide le devuelvan la custodia de la niña, toda vez que sus condiciones económicas mejoraron. Pero el padre no solo no ha cumplido, sino que ahora evita que la madre vea a la niña. Tanto él como yo tenemos patria potestad sobre mi hija. Y si él la piensa llevar a donde un médico o a cualquier cosa, tiene que consultármelo y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque la niña ya está en medio de una terapia psicológica que a él no le favorece. Yo me apoyo en la policía, busco acompañamiento y voy a la unidad y lo que recibo es que él pensaba recibirme con su papá para llamar a la policía. Yo iba a recoger a mi hija para poder almorzar con ella y tener una tarde con ella y a las 7 de la noche devolverla porque fui yo quien invocó a la ley, soy yo la que está utilizando los medios legales. Debo respetarlo mientras esto cambia, pero ellos no querían que yo me llevara a la niña. Como prefirieron que la niña se quedara con ellos, supuestamente lo que hace el policía de infancia y adolescencia es decir, nosotros tenemos que retirar a la menor. Entonces el papá de mi hija lo que hace es decir, prefiero que se la lleven ustedes. El policía se queda atónito y todos, porque ¿cómo es posible que un padre prefiera dejar a su hija en cuidado de un tercero, irse a un sitio donde no vamos a tener información ni absolutamente nada, con tal de no entregármela a mí porque utiliza a mi hija como arma para atacarme? La niña, sin embargo, no pasó la noche en el hogar de paso al que fue llevada, lo que significa que el retiro de la menor de edad se dio de manera irregular y desde entonces madre e hija no tienen contacto alguno. Yo madrugo a la fiscalía el día martes para realizar la denuncia por uso arbitrario de custodia e inmediatamente al otro día voy al jardín a recoger a mi hija y desde el día miércoles no volví a saber de mi hija. Esta es una forma de maltrato infantil que causa sufrimiento y puede tener consecuencias a largo plazo por el estrés y los trastornos del desarrollo cerebral temprano. No, claramente no está haciendo lo mejor por la niña. La niña, de hecho, viene en un trabajo terapéutico recomendado desde su jardín porque empezó a tener conductas agresivas. Un especialista determinó que la situación es porque ella no vive con su madre y por más que su medio familiar la quiera y que ella quiera a su padre, porque yo sé que mi hija quiere su familia, ninguno de ellos ha logrado suplir lo que es la figura de su mamá. Mientras la disputa jurídica avanza, lo cierto es que la pequeña está siendo sometida a la dolorosa ausencia de la madre.
¿Será que se necesita aquí un rey Salomón que ordene cortar a la mitad a la niña para ver quién la ama de verdad y se interesa por su salud física y mental? Cabe aclarar que el padre de la niña, a quien hace referencia a la nota anterior, aseguró vía telefónica que la madre de la menor nos ha mentido en todo este caso. Sin embargo, se ha negado a darnos su versión en cámara o documentos que prueben la veracidad de lo que afirma. A cambio, hemos recibido este documento de la Fiscalía General de la Nación, donde se conmina al hogar de Paso Pance 2 para que informe si la menor ingresó a ese lugar el día 9 de junio, tal como lo aseguró la madre en la nota, y todo ello en el marco de una investigación por el delito de fraude a resolución judicial que se adelanta en contra del padre de la menor, a quien no hemos mencionado ni mostrado en este caso. Estamos dispuestos, como es nuestro deber, a entrevistar a quien se considere afectado por la información emitida, siempre en el entendido de que los derechos de los niños son los que deben prevalecer, tal como en la siguiente historia preparada por Lisette Romero, en la que se reseña el caso de un niño de 9 años que ha sido sustraído de la custodia de su progenitora. Y una vez más la discordia entre padres de familia pone al descubierto un flagelo que viene afectando a los infantes en Cali, en el Valle del Cauca, y es que por errores de los padres, los menores son los que pagan las consecuencias. Veamos la historia. Él tenía una visita que le han otorgado, y cuando él fue por el niño, es que llevarlo a pasear, no lo regresó. Y de ese tiempo está desaparecido el niño. Son 5 los meses que han pasado sin que su madre, la caleña Carol Marmolejo, haya tenido noticia alguna sobre el paradero del niño, razón por la cual la familia ha promovido marchas para presionar a las autoridades, quienes al parecer no han iniciado las labores de búsqueda del menor de edad, a pesar de la denuncia instaurada en contra del hombre. Ella prácticamente nadie le para bolas allá, entonces la familia, los amigos, todo en Colombia, en diferentes partes donde el niño vivía, entonces estamos nosotros. Y ella también está, las amigas de ella están también buscando la forma de cómo hacer unas marchas. Fue así como ayer a las 9 de la noche, hora local de Reino Unido, se realizó la primera marcha en protesta por la desaparición de este niño de 9 años. Desde Telepacífico Noticias rogamos para que Ángelo aparezca pronto y regrese al seno familiar. Esta es toda la información por el momento. Continúen ustedes con mucho más en el estudio. Lamentable todo esto y reafirmamos que no es del interés de Telepacífico Noticias generar una opinión favorable o desfavorable respecto de alguno de los padres en disputa. Por ello hemos consultado voces expertas que nos ayuden a sensibilizar a padres y madres de familia sobre el grave daño que causa a la salud mental de sus hijos estos enfrentamientos en los que parece primar el odio por el otro que el amor por sus hijos. Una mala separación puede ocasionar daños irreparables en la salud física y mental de infantes y adolescentes. Esto empieza a generar estados de angustia, desconcentración, déficit de atención, mal rendimiento escolar. El niño empieza a cambiar su comportamiento, a veces se puede volver muy pasivo, pero también a veces se puede volver agresivo. Puede presentar síntomas físicos como el asma, que es una enfermedad con una base muy emocional. Estas consecuencias adversas para la infancia y por tanto el futuro de la sociedad motivaron a la presentación de un proyecto de ley que busca crear una política pública para la familia. Yo logré incluir un artículo que ya es ley de la República en un proyecto de ley donde estamos aumentando penas al delito de maltrato intrafamiliar, donde estamos obligando a que el Estado en un plazo de máximo 12 meses debe crear una política pública de formación a familia. Otra consecuencia de una paternidad disfuncional es la tendencia de los infantes a desarrollar alteraciones en su personalidad. Ante la ausencia de la imagen materna o paterna, puede haber un desequilibrio emocional y afectación hasta en la estructura de personalidad, porque la base de la fortaleza del niño es el amor y es una relación o una familia funcional. Se espera que a inicios de 2020 el Estado colombiano haya reglamentado y puesto en vigencia el artículo 201 inmerso en el proyecto de ley contra la violencia familiar. ¿Qué tan comunes son estos casos? ¿Qué piensa el ciudadano del común? Karen Córdoba salió a pulsar la opinión ciudadana. No conozco ningún caso, pero pues nosotros por nuestros hijos haríamos lo que fuera, ¿no? Creo que el fin no justifica los medios, pero por tenerlos a ellos hacemos lo que sea. Sería muy berraco uno llegar a hablar de otra persona sin saber en qué caso está, en qué posición, qué peleas tengan en la casa, entonces es muy difícil. No está bien porque a la hora de disputar la custodia de algún hijo, pues debe ser algo honesto, ¿no? De parte de cualquiera de los dos padres.